Bueno, buenas tardes. Como todos los meses, seguimos con todo este entrenamiento en realidad de lo que es la función y todo lo que nos atañe a la posturología y todas las alteraciones neuromiofuncionales de nuestros pacientes. Y bueno, como siempre agradezco a Kim Pech, a la doctora Gabriela y a todo su equipo, por supuesto, para seguir realmente entrenándonos y formándonos en esta época así tan difícil de pandemia. Bueno, el tema de hoy, que es, digamos, una continuidad de lo que veníamos viendo anteriormente, vamos a ver un poco la posturología como unidad miofuncional en la odontología, que tan importante es todo lo que nos atañe a esa postura que tiene el paciente. Y ya dejamos de ver un poco ya lo que es la parte dentaria, ¿no? Y vamos a ver un poco, o la parte blanda que estuvimos viendo en otras sesiones anteriores, lengua, labios, carrillos, frenillos, toda la parte también de esa musculatura. Y vamos a ver cómo influye también esa musculatura, lo que habíamos visto en sesiones anteriores, en esa postura esqueletal de nuestro paciente. Agradezco a Kim Pech y les recuerdo que yo soy argentina, pero soy asesora técnica de la República Paraguay, para la empresa H. Andrés Arce. Y también pertenezco a Argentina, como argentina, y también saludamos a la empresa Ortotec, que siempre colabora con nosotros, como ustedes lo hacen con Kim Pech en México. Entonces, vamos a ver posturología miofuncional en la odontología. Entonces, es realmente un sistema muy complejo, ¿no? Porque la parte miofuncional y todos los músculos que están involucrados en nuestros actos, ¿no? Tanto locomotores como deglutorios, como un montón de estabilizadores que tenemos en el cuerpo para tener esta postura, ¿no? Todas se relacionan entre sí y realmente tienen un componente impresionante, no solo de actividad de reflejo muscular o arcos reflejos, sino también están asociados a factores químicos y están asociados a dietas alimentarias también que hacen que esta postura de nuestro esqueleto sea la correcta. Y vamos a ver un poquito de la parte odontológica, ¿no? Ya en el siglo XX se estudió el papel de la boca como un factor de alteración en la postura general de nuestro tronco, y el sistema estomatognático, como también entra en juego en la parte propioceptiva para la regulación de esta postura. Entonces, es una programación inconsciente que se genera en el sistema nervioso central para regular el funcionamiento de este sistema muscular. Entonces, ¿qué es la posturología en odontología? ¿No? Es la que se encarga también de prevenir tratamiento del sistema tono-muscular postural de origen estomatognático. Nosotros sabemos que tenemos tanto los dientes, estructuras óseas, vértebras cervicales, el hueso hioides, el atlas, y toda esa musculatura también que se va interrelacionando. ¿Para qué? Para que nuestro sistema estomatognático funcione de manera correcta. Si no, como vemos acá en la imagen, acá tenemos una normoclusión con una buena postura o una distorrelación mandibular ya con una extensión o hiperextensión de la cabeza,
una sobremordida o una mordida invertida también con una antiinclinación posterior. Entonces ya ese tono muscular de nuestro sistema estomatognático se ve netamente alterado. ¿Y cómo lo vamos a trabajar, no? Esto realmente se trabaja en equipo, interdisciplinario, multidisciplinario. ¿Por qué? Porque tenemos que valernos de un montón de elementos de diagnóstico para que cada parte de los profesionales podamos actuar para corregir toda esta postura. Entonces, es un método de estudio interdisciplinar de la postura del ser humano. El concepto postural es el acto motor automático e inconsciente porque la postura va a depender de, por ejemplo, algún factor externo o ambiental que haya que se arme una clase 2 o una clase 3 o una mordida abierta, y ahí ya va a entrar en juego esta parte del arco motor de la musculatura para que lleve a esa patología a estar como funciona acá en estas imágenes. Entonces, adoptar una posición vertical, estabilizar una posición estática o dinámica y desarrollar en uno mismo la relación con su medio ambiente. Nosotros tenemos que lograr todo esto, estabilizar tanto estáticamente, que puede ser una relación en clase 1 con máximos contactos dentarios en relación céntrica, que haya una dinámica de apertura y cierre sin que haya puntos de contacto que alteren toda esta musculatura. Hablamos de la parte estomatológica, ¿no? U odontológica, con dinámica, que cuando hagamos desproyecciones, avances de esta mordida, las cúspides puedan pasar de un lado al otro y hacer todos los movimientos de protrusión, lateralidades, propulsión, retrusión, entonces, y que no haya contactos prematuros que generen alguna alteración en este sistema estomatognático y postural. La posturología funcional, en odontología también, es el engrama neuromuscular del arco reflejo. Recordar que el engrama neuromuscular es muy importante, el arco reflejo en fisiología es una programación inconsciente, que en general el sistema nervioso central puede regular ese funcionamiento de un sistema muscular. Entonces, el engrama dental que entra dentro de la parte nuestra, como en este caso, que ven acá, que hay un punto de contacto prematuro, entonces esos mecanismos que produce ese contacto va a generar un arco reflejo que va a ser repetitivo producto de un contacto oclusal y genera un nuevo engrama, pero con una posición que no es la favorable para nuestro paciente. Entonces, muchas veces nosotros como odontólogos, ¿qué utilizamos cuando tenemos así contactos prematuros? Alguna desprogramación neuromuscular que puede ser con muchísimas clases de aparatos, laminillas de Long, aparatos rígidos, aparatos como nosotros también usamos del sistema MyoBrace. ¿Por qué? Porque tenemos acá una altura que vamos a desprogramar y que esos músculos actúen de forma armónica y sincronizada para establecer una buena dinámica muscular, ¿no?
Entonces, se van a desproyectar ambos maxilares, utilizando, por ejemplo, puede ser un Mayo brace, en este caso, bueno, elegí un J1, pero puedo usar un TMJ si tengo trastornos oclusales o puntos de contacto prematuro, que voy a desprogramar ese arco reflejo para generar otro nuevo, con un nuevo engrama, pero que sea saludable para nuestro paciente, o como en los casos de bruxismo. Entonces, es el punto final de esa cadena postural, el contacto, ¿no? Se establece mediante una repetición sucesiva de un estímulo y una respuesta sobre ese arco reflejo. El arco reflejo, entonces, es un impulso aferente, puede ser, o un impulso eferente motor, el arco que se genera, que va al cerebro, aferente y eferente. Las neuronas y las fibras musculares participan en este fenómeno que constituyen ese arco reflejo que generó ese contacto, ejemplo, un contacto prematuro. En realidad se hace como un acomodamiento o digamos que el cerebro hace un reflejo. Por ejemplo, si yo con la mano, que tengo propioceptores, elementos sensitivos en la piel, muy importantes, pongo la mano en el fuego, mi músculo va a contraer y la orden me la mandó el cerebro porque sentí calor, ¿no? O por ejemplo, cuando también a veces uno va a un examen neurológico y el médico con el martillito golpea, ¿no? El reflejo rotaliano, y ¿qué hace la pierna? Una respuesta a esa acción muscular, ¿no? A esa acción que tuvimos responde el músculo con un arco reflejo. Entonces, esta respuesta también es una pauta memorizada a la respuesta muscular de una determinada información propioceptiva dada por un contacto dentario. Entonces, si contacta el diente, ¿qué va a hacer la mandíbula? Va a tratar de acomodar. ¿Cómo la acomoda? Bueno, o creando láteros desviaciones, o bruxando, tratando de ir sacando ese arco o ese contacto que nosotros encontramos. Entonces, para lograr un engrama se necesita más o menos, al menos 30.000 receptores, ¿no? Y repeticiones de ese determinado patrón. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos, se recuerdan en clases anteriores que nosotros utilizábamos, por ejemplo, el TLP, ¿no? Que nosotros decimos que para modificar toda esa musculatura tenía que ser repetitiva, automatizada y a través del tiempo para lograr un nuevo patrón muscular, una nueva posición de la lengua. Con el lip trainer, por ejemplo, también vamos a lograr tratar de que esos labios entren en contacto, ¿no? De un patrón, un nuevo patrón o determinación motor que los labios van a tocar y va a hacer un reflejo propioceptivo para ese sellado labial. Pero todo esto es con repetición. Si no hay repetición y no hay un compromiso de ejercitación o un compromiso para desprogramar, por ejemplo, maxilares con puntos de contacto prematuros o mucho dolor en la articulación, uno tiene que utilizar
la aparatología del sistema de una forma sistematizada y repetitiva todas las noches. ¿Para qué? Para ir logrando esa desprogramación, relajación y volver a formar un nuevo engrama que sea beneficioso para nuestro paciente. Un engrama que en una edad en crecimiento nos desarrolle a una clase 1 y un buen patrón de desarrollo facial. No así en los adultos, que ya está mucho más establecido el patrón, pero lo vamos a ir logrando a través del tiempo. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones realmente posturales o síndromes clínicos? Y acá sí fue mi gran, digamos, no descubrimiento, pero sino que asombro, ¿no? Cuando empecé a leer bibliografías y traté de reunirles, aunque son muchas, pero me interesó que las conozcamos, porque a veces yo digo, uy, este paciente me relató esto. Dolor, bueno, dolor casi todos. Cefalea, muy común. Migrañas, totalmente también. Dolor de espalda, muchos refieren dolor clavicular, dolor del esternón, sí, dolor de espalda o lumbares, dolor de extremidades superiores, sí, también, hasta adormecimiento, ciática, sí, nosotros como odontólogos, wow, podemos ir observando todas estas cosas. Vértigo, ¿cuántos pacientes concurren que sienten vértigo? Y vienen a la consulta nuestra y nosotros podríamos guiarlo al equipo interdisciplinario para detectar trastornos de la postura. Acuófenos o tinnitus o percepción de ruidos de la cabeza o zumbidos. Muchos pacientes también. Mialgias, la mayoría, siempre relatan dolor y mialgias en toda la zona, que si nosotros palpamos los músculos, realmente tanto el digástrico como el temporal, como el macetero, todos los músculos faciales, risorios, orbiculares, generalmente vamos a encontrar muchas mialgias. Problemas en la visión. Bueno, esto sí yo puedo dar fe, porque el cerebro muchas veces en alteraciones de nacimiento, como hipoxias, estrabismos o miopías, un niño que, por ejemplo, es miope, que inclina la cabeza para poder tener su pantalla y poder ver bien, hasta que se lo detectan, ¿no? Y le van corrigiendo la miopía, van incorporando estas posturas indeseadas, ¿no? Errores en el sistema postural, muchísimos. Dislexia, por supuesto, una lengua atada, un frenillo, unioides en una posición muy retrasada. Una disnea o fatiga, sí, por falta de oxígeno. Trastornos respiratorios, y ahora cada vez vamos a ir viendo más, no solo las dificultades del trastorno respiratorio que trajo esta pandemia, sino la dificultad de la concentración, y se dice en los últimos papers que también la parte neurocognitiva queda afectada. Entonces, qué importante ir relacionando pérdida de la memoria, falta de oxígeno, astenia, falta de apetito, ansiedad, todo asociado, depresión, trastornos respiratorios, ¿no? Dolor muscular, bruxismo, dolor en los huesos, sí, también, tortícolis,
malas posturas, muchas veces los niños tienen pantallas de televisor, comen y el televisor está de forma lateral y comen así en vez de comer como corresponde, ¿no? Dolores paravertebrales migratorios por tracción o mala postura o mala posición de la oclusión a causa de hábitos, a causa de, puede ser alteraciones congénitas, puede ser un montón de alteraciones en el crecimiento y generalmente esos malos hábitos, tanto de glutorios o hábitos de succión de pulgar o nicofagia, también traen dolores migratorios. Cefaleas tensionales, por supuesto, porque si yo siempre estoy con una mordida invertida y cuando a la noche, en la etapa del sueño, tengo que relajar esa mordida y no puedo desproyectar esa mandíbula para estar en relajación, también puedo amanecer hasta con cefaleas tensionales, apófisis estiloides muy amplias, que el paciente queda limitado en su apertura bucal, también voy a tener alteraciones, no solo de apertura, sino de postura, cráneos cervicales. Caídas inexplicables, bueno, ahí ya entra el oído medio y el cerebro, y por ahí el vestíbulo, de todo lo que es la parte que regula la estabilidad postural de un paciente, dificultad en la concentración, asimetrías, alteraciones en el tono, dispersión estomatognática, distorsión sensorial, leer sin entender. Bueno, eso también, porque muchas veces cuando uno fona mal, comprende mal, y si se escucha lo que uno lee y lo lee mal, no hay una comprensión correcta. Mucho pasa a los niños, ¿no? Escuchar sin entender, también por algún problema fonoarticular, concentrarse durante un tiempo. Así que son muchos los factores que nosotros como odontólogos tenemos que tener en cuenta. El análisis de la postura en relación al sistema masticatorio o el sistema estomatognático con la boca, fíjense acá esta hiperextensión que tiene la paciente, ¿no? Se evalúa la posición de la mandíbula con respecto al cráneo y al cuerpo, esa postura de esas vértebras cervicales, ese desarrollo que tiene, esa posición adelantada o atrasada en las clases 3, la función de la boca, muy importante con esta patología postural, la masticación, la deglución, la respiración y el habla también van a verse alteradas. La mandíbula está articulada al cráneo por sus articulaciones temporomandibulares, y cuando yo tengo un retraso de la mandíbula con un frenillo, una lengua atada, esa mandíbula voy a tener una posición muy posterior y superior. Entonces, ¿cómo todo tenemos que ir relacionando parte por parte? En realidad, eso de engrama, encadenamiento, es que se van encadenando todas las cosas en nuestra odontología. Y lamentablemente me pesa decir, ¿no? Que ¿por qué los odontólogos solo miramos el diente, el color del diente y la forma del diente? Pero ese diente con ese tamaño, esa forma, va a crear un engrama muscular favorable o desfavorable de acuerdo a su posición en el espacio con todas estas alteraciones en relación de nuestro sistema estomatognático. La mayoría de los dolores articulares son
por compresión articular, ¿no? Entonces, por eso desprogramamos, colocamos aparatos con altura, acá tengo justamente un Bruxocat, para desprogramar, ¿no?, esa musculatura y tratar de dar un alivio mientras voy realizando un diagnóstico correcto de mi paciente, cuál es la causa, ¿no?, que genera ese problema. Muchas veces hay pacientes que tienen dolores matutinos y son realmente de origen de la boca. Los análisis clínicos, se estudia la articulación temporomandibular, la bioquímica, sí, por supuesto, y la psiquis emocional de nuestro paciente. Dentro de las alteraciones bioquímicas, el organismo, las toxinas, la carencia de nutrientes o la intolerancia alimentaria también forma parte o crean contracturas musculares. Muy interesante. Por eso el sistema Mayo-Brace también, el sistema que nosotros utilizamos de ortodoncia miofuncional, se aboca no solamente al sistema o a una aparatología, sino que también trata la forma alimentaria, una dieta sana, equilibrada, con todos los nutrientes necesarios que necesita el músculo para generar un ATP y una respuesta muscular correcta, sin contracciones y sin dolores o toxinas que generen al músculo, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? O producir un acortamiento o contracturas musculares que van a estar netamente relacionadas, alterando esa postura de la parte esqueletal. Como factor emocional, a través del sistema neurovegetativo, influye en el equilibrio postural y general. Y la boca tiene una gran influencia mecánica sobre la columna, directamente proporcional de la columna cervical y la posición de la cabeza. Entonces, que ya lo vimos antes, una relación normo, clase 1, o una clase 2 con mordida profunda, se va a ver alterado, o una clase 3, o una mordida abierta con rotación, hiperextensión de todos esos músculos de la columna cervical. La posturología es una ciencia transdisciplinar, multidisciplinar, disciplinar e interdisciplinar. Muy interesante, Entonces tenemos un amplio abanico que tenemos que actuar con todos los que nos conocemos: osteópata, nutricionista, neurólogo, posturólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, odontólogo, ortodoncista. Somos un equipo. Cirugías ortognáticas para mejorar muchas veces alteraciones desde el crecimiento. Entonces, todos trabajamos mancomunadamente como el arco reflejo para lograr esta buena solución de la postura. Y trabajando con el sistema miofuncional, fíjense cómo ya las vértebras van alineando, posicionando y mejorando esa postura. Pero recordar que esto así solo y en un poco tiempo no se logra. Esto lleva 8 meses, 1 año, 2 años, ejercicio, 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 sistematizado, porque si no, no se logra el equilibrio de toda esa cadena o postura.
Este diagnóstico nosotros, funcional o miofuncional, lo vamos a hacer de acuerdo a los captores que tenemos, esos receptores que tenemos, el ojo, el cerebro, el oído, la piel, la articulación, todo el sistema abdominal o vesical. Y es muy importante porque todo se relaciona, ¿no? Las evaluaciones de los captores posturales. Ojos, en lo nuestro, boca y pies. Donde veo el ojo, el arco reflejo o desciende, o tengo un problema del pie, el arco reflejo asciende por las vías eferentes o aferentes, y vamos a ver reflejado trastornos. Su función es enviar la información a los centros superiores que van a elaborar una respuesta para comunicar a los músculos ese tono muscular necesario, a veces compensatorio, conformado por la postura del cuerpo con el captor visual. Nos transmite qué pasa afuera, ¿no? Nosotros con un plano vamos a ver qué está pasando, qué postura, qué posición nosotros vamos a hacer adaptativa de los músculos oculares, resistiéndonos a que haya un desnivel, pero muchas veces gana. Recuerden que siempre el músculo gana el hueso, siempre. Siempre el músculo son un montón de músculos que están insertados, y eso va a equilibrar o desequilibrar nuestra postura visual. Entonces, muy importante los captores del ojo, el estrabismo, por ejemplo. Captor visual tiene dos entradas, la visual, que establece la estabilidad postural del movimiento anteros-posteriores, que depende de la visión periférica, mientras que la estabilidad de los movimientos laterales depende de la visión central. Por ahí es hilar un poco fino, pero estaba bueno también de ver estos captores, ¿no? Porque a veces nosotros vemos reflejado asimetrías de un lado y tenemos una mordida invertida del lado que el ojo se desvía hacia el centro, ¿no? Y ya todo ese lado va a quedar comprometido desde el ojo hasta los pies. Sería una vía descendente, ¿no? Y la oclusión o oculomotora permite comparar las informaciones visuales en la que precede el oído interno gracias a los propios receptores de los 6 músculos oculares. Recordar, por ejemplo, que una clase 2 o una distorrelación con una compresión o una mordida abierta con una rotación y siempre está relacionada a la articulación. Y si tengo una mordida abierta y respiro por la boca, ¿qué se va a ver comprometido? Por atrás de la parte articulatoria pasa el nervio, ¿no? Y está el nervio de la parte del oído, que se inflama, y entonces vamos a tener posiblemente un dolor agudo, y es un respirador bucal, y tenemos que también ir comprendiendo que se van a ir engranando todas esas alteraciones en las respuestas de nuestros pacientes. La finalidad es mantener la mirada horizontal, que prácticamente en los respiradores orales no lo tenemos, pero en el caso que existan disfunciones visuales, puede ser que el paciente tenga algunas otras disfunciones visuales, la visión periférico central se adapta al cráneo. ¿Qué quiere decir? Es lo que yo les dije, que cuando el ojo, digamos, migra la musculatura hacia la parte interna, generalmente
yo ya sé que de ese lado mi paciente está mordiendo invertido. Increíble. Y lo comprobé ya hace muchos años. Yo ya veo la visión del niño y ya sé qué es lo que le está pasando a mi paciente a nivel dentario, ¿no? O posición esqueletal de mi paciente. Entonces, pero recordar que siempre trata de adaptarse esa función de los músculos, ¿no? Cráneo cérvico escapular, inmediatamente. Por eso se adapta, pero también tenemos posiciones secundarias a esa adaptación con esas posturas que no son las correctas. El captor podal o inferior de la planta de los pies, sus tendones, existe un gran número de captores propioceptivos, el tacto, la presión, el estiramiento, que conectan con el resto del cuerpo a través del sistema nervioso central y que informan de nuestra posición en relación al suelo y su entorno. Yo les quiero decir que muchas veces a ver, pacientes que han perdido, que solo tienen los incisivos o de canino a canino, y han perdido en los sectores posteriores, no hablemos en niños, han perdido esos sectores posteriores, nosotros en el pie, en la planta del pie, tenemos unos captores que no solo el ciático, sino que la planta del pie de nuestro paciente va a sentir dolor al pisar. Se desequilibra de arriba hacia abajo por la pérdida dentaria. Los captores vestibulares o del equilibrio, ¿no?, del oído medio, tienen dos entradas. La otolítica, ¿se acuerdan de los otolitos que da ese movimiento de los otolitos que da esa estabilidad en el espacio, que son la variación de los captores de gravedad y aceleración lineal para que el paciente pueda caminar sin que se caiga y se maree y que se caiga, ¿no? Y los semicirculares es el conjunto de canales que están situados perpendiculares a los tres planos del espacio que captan la información de la aceleración angular. Ejemplo, ángulo, rotar la cabeza. Al rotar la cabeza, tengan en cuenta que los captores vestibulares, los otolitos, también. Y si tengo un problema, también no voy a poder tener, por ejemplo, en el oído medio interno, se relaciona con el cerebro y procesa una información sensorial con un control del equilibrio. Y si lo tengo alterado, va a haber un desequilibrio y un mal movimiento, hasta ocular también, ¿no? Si hay una lesión cerca o en esas áreas, un derrame cerebral, hipoxias, todo eso, el trastorno vestibular de nuestro equilibrio se va a ver alterado en la postura. No voy a poder caminar, o camino y me trastabillo, o camino y me mareo y no puedo caminar. Entonces, todos esos receptores o canales semicirculares que están dentro es muy importante porque las células, esas ciliadas, dan el equilibrio al impulso de la estabilidad que tiene nuestro cerebro, conectado, por supuesto, con el oído medio. Entonces, es muy importante este equilibrio y el movimiento. La piel, ¿se recuerdan que les dije que nosotros el arco reflejo, la piel, tenemos sensores tanto de calor, dolor, si nos pinchan, sacamos el dedo, si quemamos, sacamos el dedo, Lo mismo, por ejemplo, también pasa en el arco reflejo de la oclusión, ¿no?
buscamos acomodar o bruxar, acomodar esa mandíbula, pero a expensas de nuestra musculatura y postura. Recordar que la piel, nuestro cuerpo, como el agua, nos recorre la mayor parte del cuerpo, tenemos piel y es muy sensible al tacto. El tacto se percibe una información al contacto, presión, temperatura y dolor. Bueno, también tenemos una entrada raquídea, esos receptores, tanto del oído, el ojo, el podal o de la masticación o la ATM, la integra el cerebro y vamos a ir compensando secundariamente lo que nos está pasando de estas alteraciones. Y como se ve reflejado en las posturas también dentarias, clase 1, clase 2, clase 3. El ATM también constituye un enlace entre las cadenas faciales anteriores y posteriores. Suele resultar que una disfunción secundaria pues ejerce un efecto de amortiguación de los desequilibrios de las cadenas ascendentes. El problema es podal y vamos a verlo reflejado también en la postura de nuestra masticación. ¿Se acuerdan que yo les decía descendente del cerebro abajo? Tenemos un problema otolítico y vamos a tener un problema hasta de la postura y del equilibrio. Tenemos un problema descendente y va a ir hacia el ascendente, el problema del cráneo, ojos u oídos. Entonces, recordar que estas cadenas, tanto ascendentes como descendentes, van a desequilibrar nuestra postura. También puede ser una disfunción primaria cuando existe una alteración de los receptores a nivel del ligamento periodontal y la ATM, y crean un desequilibrio de la postura. Bueno, ahí se refiere del ligamento periodontal, por supuesto, cuando hay apiñamientos dentarios, contactos prematuros, mordidas abiertas, que se protruye. Siempre este desequilibrio se va a ver afectado generalmente por un mal hábito que trató de desorganizar toda esa parte bucal, postura del dedo que lleva hacia atrás también el maxilar, un hábito deglutorio, un hábito fonoarticular, un frenillo o lenguatada o un problema realmente grave estructural craneofacial, ¿no? La postura equilibrada es la que existe una alineación en todo el cuerpo y permite ganar en eficiencia fisiológica, biodinámica, porque va a haber una buena dinámica de apertura, cierre, lateralidades en los movimientos de fonoarticular y masticación y deglución. Y eso va a disminuir, por supuesto, el estrés y la sobrecarga, produciendo por el efecto de la gravedad. Cuando todo funciona bien, estamos en un espacio funcional correcto. Hay otros factores personales, físicos, químicos, mecánicos, emocionales, ambientales, que pueden perturbar el equilibrio. Y esto hace que los grupos musculares, ¿no?, trabajen en exceso, provocando esa pérdida de estabilidad. La aparición de patologías que en principio son funcionales, ¿no? Esto hay que tratarlo lo antes posible, porque si no se resuelve el problema en edades tempranas, ejemplo, como siempre dice Ana Lorena Gómez, es ideal interceptar desde el nacimiento, 3, 5 años de edad al niño, ver esas alteraciones que tiene de hábitos, respirador oral, deglución, no pudo amamantar o
otra vez, vuelvo a repetir, lenguas con frenillos, anquiloglosias, o deformidades que traen desde el nacimiento, por supuesto. Esto es fundamental que tengamos el tratamiento en edades tempranas, porque es mucho más fácil resolver todas estas cuestiones. Nuestros objetivos, en realidad, como sistema miofuncional, con cualquiera de las aparatologías que nosotros utilicemos, para dentición mixta, dentición primaria, por ejemplo, para clase 3 que usamos, para respiradores orales. Este aparato, bueno, salió nuevo, no lo vamos a describir, pero todas estas patologías, cuanto antes se corrijan en edades tempranas, es mucho mejor. Entonces, nosotros vamos a tener un buen resultado a nuestro tratamiento miofuncional. Y si mi tratamiento miofuncional está acorde en ese espacio, ¿no?, con esos captores de arriba para abajo y de abajo para arriba, vamos a mantener ese equilibrio postural y vamos a favorecer y a corregir los malos hábitos miofuncionales, el desarrollo facial adecuado, mejorar la salud general de nuestros pacientes, recuerden siempre también con una dieta sana, mantener la posición correcta de los labios y de la lengua. Estos aparatos, recuerden que son prefabricados, no se ajustan, pero son suaves y flexibles y realmente se acomoda a todas las patologías. Y como dice Gabriela, que cada parte del aparato tiene su función, que ella lo nombra tan rapidito y tan bien, que me encanta, no la puedo copiar a ella, cada uno tiene sus cosas cuando damos las clases, pero me encanta cuando dice aleta, elevador de lengua, escudo, bueno, pero ella lo dice de una manera tan sincronizada que es como tiene que funcionar el aparato, sincronizado, ¿no? Cada parte de ese aparato tiene que funcionar, ¿para qué? Para estabilizar toda esa postura que genera, desprogramando con la altura y un avance mandibular y estabilizando nuestra postura del paciente. Y siempre promover la respiración que sea nasal y la correcta posición de la lengua y con los labios cerrados para deglutir. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Nosotros tenemos que siempre hacer un diagnóstico, alineación, forma del arco, oclusión, desarrollo facial, respiración y postura. Ya hemos hablado antes de la lengua, de la deglución y labios y mejillas, ¿se acuerdan? Ahora hoy nos tocó hablar de postura, otra vez hablaremos de respiración, pero ahora la postura tan importante para el equilibrio, el examen miosa, hábitos y el examen de la articulación temporomandibular. Todo eso va a conformar en dónde estamos parados, en qué situación se encuentra nuestro paciente con respecto a la vertical para la postura. Recordar que solamente esta imagen, ¿no?, es la correcta, ortostática, como corresponde, que el plano pase y el plano posterior toque esta parte posterior y la cabeza, y que no haya ningún movimiento compensatorio. Lo mismo con la parte podal que tenemos, pie plano, pie cabo, y las otras, genus vanus, pie vago y pie vagnum también. Son distintas formas de posición y apoyar el pie.
hacia adentro, hacia afuera o contorsión, de acuerdo a, acá va a ser de abajo para arriba y vamos a ver reflejado generalmente en la parte posterior, ¿no? En la parte superior, perdón. En la relación entonces de la postura también con la apnea obstructiva del sueño, no olvidarnos. Muy importante. Y acá vamos a ver un desarrollo de una paciente, cómo ella, a través del tratamiento, fíjense acá las rodillas, cómo se para la paciente, cómo coloca las manos y cómo va mejorando ese equilibrio postural a través del tratamiento. Otra análisis de postura, sencillo para una explicación, anti-inclinación de la cabeza, fíjense la mirada perdida, la línea bipupilar, los hombros hacia adelante, con toda esa patología de un respirador bucal, fíjense las escleras de los ojos, venus pullis en la parte inferior de los párpados, y también sin dejar de observar frenillo, fíjense las adenoides, también todo el tejido blando y todo el componente que tengo acá inflamatorio por ser un respirador oral. A este paciente lo tratamos inicialmente con un J1 mediano, ¿no? Talla regular sería. Este paciente también, como ven, todo el componente, hombros, esa inclinación, las manos, el largo de las manos, la posición de los pies, la incompetencia labial, trastorno deglutorio, esas narinas que ni siquiera se dilatan. Este paciente, yo puse acá todas las opciones que tenemos de aparatología para tratar pacientes que dan menos de 20 pasos o contienen la respiración, menos de 20 segundos. Ejemplo, yo usé el J1, pero puedo usar también el Miosa for Kids o el casero, porque estoy en una dentición mixta. De acuerdo al país que escuche la clase, tenemos una gama de aparatos que podemos utilizar en los trastornos respiratorios. Y también ahora salió uno nuevo, que es el KS1, que justo me lo entregaron ayer, que en realidad es prácticamente igual que el J1, lo que difiere es que es un poco más alto y más rígido el aparato que el J1, que es más flexible. Lo que varía el nuevo modelo es que es un poquito más durito, no es tan flexible como este. Pero cualquiera de ellos que nosotros utilicemos, sabemos que lo vamos a utilizar para este tipo de patología de respiradores orales y respiradores bucales realmente. Bueno, otro caso, fíjense las asimetrías, la postura del paciente, la patología oral, una mordida abierta, también puedo usar en este caso un J1 large, que es el que usamos, podemos usar también el K miosa, también el K2 sería para este caso, que es una dentición mixta, el K. Después tenemos también el casero en otros países, en el nuestro hay casero. Postura, también respirador oral, asimetría y incompetencia, narinas que ni se activan al reflejo narinario ni al reflejo de Godin, no hay
fíjense acá también la parte posterior, si nosotros tenemos que evaluar, estamos en un grado 3, no podemos, este paciente no respira bien, la postura, cómo se inclina el cuerpo, cómo inclina la cabeza, toda esa postura que se encuentra desequilibrada. También trastornos respiratorios, volvemos a repetir la misma frecuencia. J1, o puede ser Miosa for Kids, o puede ser el casero, o puede ser el nuevo, el KS1, que es más rígido que el J1. Cualquiera de ellos. Depende donde vivamos, en qué país estemos y lo que tengamos a nuestro, que nos ofrezca nuestras empresas de importación en la venta de los materiales. Bueno, también fíjense la mirada, labios resecos, respirador oral, la postura del paciente, la postura de las piernas, la antiinclinación, las narinas, todos son detalles. Fíjense acá esta paciente, la antiinclinación que tengo. Acá le hice unas pistas para levantar un poquito la mordida, para destrabar esa mordida, y usamos también el J1 con un trastorno respiratorio. Fíjense la antiinclinación que tiene la cabeza, el tercio inferior aumentado. Y cómo a través del tratamiento, ya esa columna o esa mordida abierta que ustedes ven acá y esa incompetencia labial que yo tengo acá, cómo a través del tratamiento la columna va mejorando y vamos logrando un sellado labial. Esto falta, claro que sí, falta mucho más trabajo, pero ya no tenemos esa papada que tenía la paciente y tenemos un buen sellado labial y está aprendiendo a respirar por la nariz y colocando la lengua en su punto correcto. Lo mismo vemos acá, que si ven acá, fíjense el ojo, que era lo que yo les decía, que se desvía el campo visual al ángulo interno y coincide netamente con esa estrechez transversal del mismo lado. La antiinclinación de la cabeza compensando, fíjense, la curvatura que tiene acá esta columna. Se colocaron pistas con Mayolay, y vamos mejorando esa posición, lo trabajamos con la serie I, I3N, I3, este que está acá, y cómo va mejorando esa curvatura o ese adelantamiento a una mejor postura y a una mejor recambio y oclusión. Bueno, este caso lo puse simplemente para ver el desarrollo, cómo las facies de la cara y la postura en la parte inferior de la cabeza, que antes la tenía anti-inclinada para atrás, cómo a través del tratamiento, la papada, todo, cómo va mejorando esa postura, trabajando con el sistema miofuncional, ¿no? Entonces, ¿qué es la posturología? Es la ciencia que estudia, trata el desequilibrio del sistema tónico postural, encargado de proporcionar la información sobre el funcionamiento armónico de nuestro organismo. Entonces es un estudio fundamental, clínico, del sistema que regula la postura y la estabilidad y la orientación de nuestro paciente. Fíjense acá la postura y la orientación de nuestro paciente realmente con un gran desequilibrio que tiene y él compensa con los pies y con la postura de sus manos. ¿Qué factores intervienen en la postura? Entonces, acuérdense los captores posturales,
que dependían, que son fundamentales en el buen funcionamiento y en el equilibrio para la postura, que los captores eran los ojos, los pies y el sistema vestibular. Y el sistema estomatognático, entre otros, porque es el primero que se ve reflejado tanto en la vía descendente como ascendente. Recuerden eso. Ellos deben tener un buen funcionamiento por separado, pero a su vez trabajan juntos. Recordad la primera imagen de toda la musculatura. Todo tiene que trabajar junto y en armonía. Entonces, para dar ese equilibrio y un buen estado de salud general de nuestro paciente. Por lo tanto, la boca, los músculos, los ligamentos, la articulación, la encía, la posición de la lengua, los hábitos orales, todo esto hacen que nuestra mordida tenga una estabilidad. Todos ellos son factores que interfieren en nuestra postura directamente y en nuestro estado de salud. Cada vez que planifiquemos un tratamiento, sería adecuado valorar qué interfiere en el resto de nuestro cuerpo o viceversa. Asimismo, hay que diagnosticar, por otras partes, nuestro cuerpo, que pueden estar influenciados de alguna manera en nuestra salud oral. Entonces, siempre tener en cuenta. Bueno, este paciente ya lo conocen, es un paciente que, fíjense la postura inicial que tenía, ya lo hemos dado cuando di aparatología, cómo vamos mejorando. Él le hicimos una polisomnografía porque tenía apneas leves, pero tenía apneas, y en un niño cuando, aunque sea leve, ya tenemos que tenerlo en cuenta. Tenía el frenillo, también lo vieron en la clase cuando nosotros vimos los ejercicios con el TLP, de la ejercitación. Ahora, ¿cómo va mejorando? Fíjense, de esta posición de la cabeza a esta posición de la cabeza, bajo de peso, está con una dieta sana, pero él tiene que por ahí mantener el equilibrio, todavía no está en una buena, a mi criterio, en un buen tono muscular. Trabajamos con el Lip Trainer, trabajamos con el J, trabajamos con el K2, ya él respira bien por su nariz, hicimos la frenectomía, trabajamos la musculatura por 8 meses con el TLP para fortalecer labios y lengua. Es un tratamiento que es largo. Yo no doy recetas cortas porque los músculos no se trabajan 4 meses y se corrigen. Como mínimo son más de 8 meses para corregir todo esto. Entonces, ¿qué es lo que puede producir, causar estos desequilibrios posturales, ¿no? La disfunción muscular o visceral, debido a algún mal funcionamiento de nuestro organismo por ciertas acomodaciones posturales patológicas. Recuerden que el organismo muy fácilmente se reacomoda y compensa. La percepción de la patología en el entorno del defecto de las diferentes captores posturales. Esto hay que tenerlo en claro, los captores posturales, que ya los dijimos. Esta perturbación propioceptiva está asociada a los trastornos del aprendizaje, como la dislexia, el desarrollo de la coordinación motora y el síndrome de hiperactividad. Quiere decir que todo esto nosotros ya lo tenemos claro cuando vemos la gran cantidad de pacientes
que están con trastornos respiratorios. Recuerden, tanto en niños como en adultos. Observar las clases se va a ver íntimamente relacionado cómo está la posición o postura de nuestro cuerpo. Bueno, ¿y cómo puedo ayudar esto en la ortodoncia postural? Entonces, es la especialidad dentro de la odontología que se encarga del diagnóstico y el estudio del crecimiento y desarrollo de los maxilares, así como la disposición de los dientes de la boca. En la actualidad podemos encontrar múltiples tipos de aparatos dependiendo la edad del paciente o del requerimiento estético de cada uno, pero nunca dejar de lado la causa del problema. En niños, más comúnmente, el uso de aparatos de expansión pueden ser removibles, funcionales, el sistema que ustedes con aparatos, sin aparato, trabajando la musculatura, con brackets, sin brackets, siempre acompañados trabajando la musculatura, porque recuerden que el músculo siempre le gana al hueso, y más que mal, le gana al diente. Recordar que si yo al diente lo muevo con 1,7 gramos y mis fuerzas musculares son de 300 gramos de la zona de los buccinadores y de 500 gramos la lengua y de glúteo 2600 veces, ¿quién va a ganar? La musculatura. Entonces, todo esto lo podemos usar en la práctica diaria. Lo importante, a mi criterio, cada vez uno va perfeccionándose más y estudiando más en el diagnóstico realmente, porque es tan amplio el diagnóstico que realmente cada vez uno empieza a expandir los conocimientos para lograr hacer un buen diagnóstico. Entonces, para mí lo importante es el diagnóstico. ¿Qué aparatología? Veremos, pero el diagnóstico es fundamental. Por suerte sí tenemos una patología acorde que va a trabajar con nuestros objetivos miofuncionales, porque tiene todas las características para mejorar todo, la postura, la respiración, la deglución. Entonces, y lleva a los pacientes a clase 1. El diagnóstico, entonces, tenemos que hacerlo de manera global y para eso nos basamos en los principios de la ortodoncia postural o miofuncional. Bueno, gracias. Espero que un poquito más compleja la charla, pero la verdad que es apasionante poder identificar todos estos captores y todas estas malas posturas que nosotros tenemos que llevan realmente a todas estas alteraciones que nos llevan en el esqueleto. Bueno, gracias a todos y nos veremos la próxima vez y nos despedimos. Adiós.